El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero ¿qué tan complejo es el amor? Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es, las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias. De una manera panorámica para que se pueda entender el último concepto del amor. En el escrito va a estar completo, pero no está en la forma de clase, estudio en video y en audio. Hemos visto en casi cerca de 9 meses, fue lo que ve, las 7 caras del amor, las cuales, como vimos, es storge, filial, ludos, filautia, eros, pragma, y estamos viendo ahorita lo que es ágape. Y esperamos pues se hayan entendido bien las lecciones en cuanto a ello. En esta parte final, si recuerdan, estamos viendo el amor de Dios y vimos las 7 justicias divinas del amor de Dios, la fidelidad, la lealtad, la preservación de los pactos, la verdad, la misericordia, la benignidad, el sufrimiento. Eso es el hecho de lo que es amor en hebreo o lo que se indica como Gesed. Y una de las cosas que estábamos viendo es cómo respondemos nosotros al amor de Dios, y la manera en que lo explicamos fue a través de los apegos. Creo que fue la única manera que podía explicarlo yo mejor, viendo los 4 tipos de apegos que cada quien tiene. Y entonces vimos el apego seguro y vimos el apego ansioso y ambivalente, vimos el apego evitativo y vimos también el apego desorganizado, que es una mezcla de los dos. Entonces, una de las preguntas que me hicieron o que me hacen es ¿cómo podemos resolver el problema de los apegos? Si estos son posibles resolverlos, y si es posible resolverlos, ¿cómo los llevamos a la práctica para que los podamos recibir por parte de Dios? Que es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces, si recuerdan la parte de los apegos, lo que veremos ahorita es cómo podemos solucionar el problema de los apegos. Okay. La primera cosa que tenemos que hacer es identificar qué tipo de apego tenemos. Eso es lo más importante. ¿Qué tipo de apego tenemos? Si no estabas en las clases anteriores, te vas a sentir un poquito perdido, pero es parte de que es una serie. ¿Okay? ¿Qué tipo de apego tenemos? Si realmente queremos sanar o queremos solucionar o queremos restaurar nuestra relación, no solamente con los seres queridos que tenemos, sino con Dios, la primera cosa a hacer es preguntarnos qué tipo de apego tenemos. Y esta pregunta se va a hacer y se va a responder
basado en las características que había dado yo anteriormente. Si tu apego es un apego ansioso, esto es, si tu apego, cuando vemos el apego ansioso, por ejemplo, en las características veíamos, ¿verdad?, que el apego ansioso normalmente es una persona que tiende a ser muy insegura, tiende a hacerlo porque sus padres estuvieron ausentes en su desarrollo, ¿verdad? Tiende a manifestar miedo, tiende a manifestar temores, preocupación excesiva por si lo aman o no. Y tal vez la parte más importante del apego ansioso es la dependencia emocional de alguien. Entonces, si ese es tu apego que tienes, esa es la parte más importante de hacer para poderlo sanar. Es primero, ¿qué apego tengo? Si tu apego es el apego evitativo, y en el apego evitativo eres una persona que literalmente tiende a estar solo, prefiere vivir solo, prefiere estar solo, no establece buenas relaciones con los otros seres humanos, no tiene un buen matrimonio, normalmente se abandona a su pareja, tiene problemas en la intimidad, le da horror la intimidad, ¿verdad? No lo puede desarrollar bien por las heridas que tenía de pequeño. Entonces sería como la parte de tu persona que es, ¿no? Si eres recia o si eres fría o si eres a veces apática o apático, entonces ese es el desarrollo que tienes. Y el apego desorganizado, como veíamos, es una mezcla del ansioso y del evitativo, ¿no? Entonces, para poder sanar, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que darnos cuenta qué tipo de apego tenemos, es la primera parte de hacer. Versículos que nos podrían reflexionar en esto es, nadie se engañe a sí mismo. Es esa parte de que tenemos que aceptar quiénes somos, podemos aceptar que la razón por la cual somos así es culpa de nuestros padres, pero también tenemos que aceptar que desde el momento que somos adultos empezamos a tomar nuestra responsabilidad por ello y somos como queremos ser de ahí en adelante. Pero la primera cosa es qué apego tenemos. Y no sé si ustedes evaluaron en la última lección qué apego tenían. ¿Alguien lo evaluó, hermanos? Levante la mano si alguien lo hizo. ¿Pudieron llegar a la conclusión de qué tipo de apego tienen? ¿Sí? Okay. El segundo punto, hermanos, que es importante también, es hacer un análisis de nuestros padres y preguntarnos de qué apego venimos y qué apegos tenemos a nuestro alrededor. Esto es, ¿qué apego es mi padre? ¿Qué apego es mi madre? Según las características que dije. Y aceptar qué apego es mi cónyuge, qué apego son nuestros hijos, qué apego son los seres queridos que nos rodean. Esto nos ayuda mucho, hermanos, al aspecto de cómo puedo yo trabajar con mi cónyuge, cómo puedo yo trabajar con mis hijos, cómo puedo yo trabajar con mis hermanos, con los miembros de la iglesia, cómo puedo trabajar si yo sé qué apego tengo yo, si sé qué apego tiene Tali, por ejemplo, si sé qué apego tiene Caleb, entonces puedo trabajar mucho mejor, puedo funcionar mucho mejor, puedo empezar a sanar los problemas que tuve de pequeño. Pero si no sé qué apego tengo yo, y esto es una tarea, estábamos por ejemplo dando consejería el día de hoy y yo le decía a la persona con la cual platicaba es que nosotros no podemos arreglar el problema de alguien más si esas personas no lo quieren arreglar. No importa cuánto tú trates, cuánto tú hagas, cuánto tú ores. No se trata de que Dios no tiene el poder de solucionar o cambiar a la gente. No, es que Dios da su conocimiento y la gente lo puede utilizar para su cambio o lo puede simplemente ignorar. Entonces, no importa cuánto nosotros queramos a alguien, nosotros no podemos cambiar a la gente. Si la gente no quiere cambiar por sí misma. ¿Okay? Esto es en todos los aspectos. Entonces, cuando tú te das cuenta qué apego tienes tú y qué apego tiene tu cónyuge y tus hijos y tus seres queridos, puedes empezar a trabajar con ellos. Puedes trabajar en ti mismo. Esto es,
Si yo tengo un apego ansioso, por ejemplo, o un apego evitativo, entonces sé lo que tengo que hacer para trabajar en ello. Si yo no lo acepto, si lo ignoro, puedo estar en piloto automático toda la vida y voy a sufrir toda mi vida. Voy a sufrir toda la vida. Y hay veces que la gente sufre porque quiere, sí, pero también porque no quiere afrontar su realidad y sus problemas. Y cuando alguien no quiere afrontar su realidad y sus problemas, pues no va a solucionar sus problemas. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Entonces, evalúas y dices, mi mamá tiene este tipo de apego, mi papá tiene este tipo de apego, yo tengo este tipo de apego, mi cónyuge tiene este tipo de apego, yo estoy educando a mis hijos con este tipo de apego, y entonces ya puedes empezar a trabajar. Si no lo haces, vas a batallar mucho toda la vida. Número 3, una cosa que ayuda mucho, hermanos, es la parte de documentar, la parte de escribir, la parte de tener como un diario y decir, ok, esto es como yo me siento el día de hoy, esto es lo que me hace sentir así. Y empiezas a ver común denominadores a través de tu diario que muestran por qué tienes esas reacciones, por qué tienes esas tristezas, por qué tienes esas iras, por qué tienes esos dolores, y lo analizas si lo escribes. Sé que es mucho trabajo escribir y hay veces muchos de nosotros queremos escribir una historia que no es real, esto es, queremos percibirnos, escribimos algo para que la persona que lo va a leer, anhelamos que lea algo que no es lo que quieres hacer. Tú quieres poner de una manera cruda cómo eres tú, qué está pasando contigo, qué sucede con esto, cómo está afectando este apego a tu cónyuge, cómo está afectando tu apego a tus hijos, cómo está afectando este apego a tus seres queridos. Si lo haces de esa manera y aún puedes poner cómo está afectando este apego a la relación que tienes con Dios, es algo que te va a ayudar muchísimo. Y lo tienes que hacer porque eventualmente te vas dando cuenta qué sucede en una forma negativa o positiva. Si tiene beneficios o tiene perjuicios. O sea, te das cuenta que tus actitudes, que la forma en que reaccionas, que el apego que tienes, ves cómo te está haciendo sufrir más. Entonces, por eso es bueno documentarlo. En la parte 4, en el cuarto paso, algo que es muy importante es, yo le puse chispas, ¿no? Y cuando hablamos de chispas, la manera en que lo tienen que meditar es, cuando hay un gran incendio, por ejemplo en Santiago, habla acerca del poder de la lengua, y ahí en Santiago, en el capítulo 3, habla acerca de la chispa o del pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque. En Santiago 3, si leemos ahí en el versículo 3 en adelante, indica cómo algo tan pequeño puede incendiar algo tan grande. Leeré el versículo 5 en específico. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, si tú te pones a pensar cuáles son las chispas que provocan los grandes problemas que tienes, ¿qué es lo que hace que te sientas así? Puede ser que sea un texto de tu cónyuge, puede ser que sean palabras de tu padre o de tu hijo, cualquier cosa que sea. Lo más importante durante este proceso es procurar no ser tan duros con nosotros mismos, porque lo que estamos solamente tratando de hacer es tratando de ver qué es lo que hace que me sienta así. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento inseguro de mi cónyuge? ¿Por qué siento que me va a engañar? ¿Por qué tengo que estarle revisando el teléfono todo el tiempo? O sea, todas estas cositas que se desarrollan, empiezas a buscarlas, no juzgando de ti mismo. O sea, si eres una persona celosa,
eres una persona que tiende a ser compulsiva, que tiende a ser obsesiva, o sea, puede hacer que sea algo que lo detone. Y esa parte que lo detona es la parte que es importante para mejorar. Entonces, sin juzgarte duramente a ti, dices, ok, ¿sabes qué? Me irrita esto, me molesta que mi esposo me abrace, o me molesta que mi esposo se acerque, o me molesta que mi esposo se exprese conmigo, me diga las cosas así. Entonces, cuando empiezas a ver esas chispas, que es lo que incendia el bosque, empieza a darte cuenta qué son las cosas que lo detonan, y entonces puedes de alguna u otra manera tener una mejor perspectiva en cuanto que ahora que ya tengo esto, ahora que sé que me molesta, ahora que sé con qué batallo, ya puedes empezarte a darte cuenta las cosas que necesitas en una forma emocional, sentimental y espiritual. Y es muy importante que cuando veas las chispas digas que yo no me siento, es un ejemplo solamente, ¿ok? Puedes decir, yo no me siento amado por mi cónyuge. ¿Y por qué no me siento amado? Ves las chispas que hicieron que no te hicieran sentir amado. Yo no me siento seguro cuando oro a Dios. Yo no estoy seguro si Dios existe. Yo me siento más seguro cuando esto pasa. Eso te ayuda a autoanalizarte de tal manera que te ayuda a ver si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal, pero no con el propósito, sino para ver por qué estás haciendo las cosas mal, qué es lo que hace que las hagas mal, qué es lo que hace que tengas este tipo de reacciones, qué es lo que hace que tengas este tipo de problemas. Y entonces, después de ello, se puede hacer un análisis específicamente por ello, porque si controlas las chispas o las cosas que detonan tus apegos, entonces puedes curar las heridas. Puedes tratar de evitar eso. Un ejemplo tan sencillo sería, ¿alguien de aquí tiene apego ansioso? Levante la mano, ¿alguien se calificó como con apego ansioso? Tenemos puros apegos seguros y entonces ¿para qué doy la clase, no? Todos son apego evitativo. ¿Alguien hizo el examen, autoexamen, hermanos? ¿Nada más Anthony es el único? ¿Algunos? ¿Alguien salió con apego ansioso, hermanos? ¿Algunos? Ok. Cuando sale esa parte del apego ansioso, es la desconfianza, la inseguridad si la gente te ama. Entonces, la pregunta que te haces es, ¿qué es lo que hace que no me sienta amado por mis seres queridos? Y puede ser simplemente, no me dicen te amo, no me dicen te quiero, no lo expresan. Y puede ser que lo estén diciendo, pero como veíamos en la última lección, tal vez no lo expresan de la manera que tú quieres. La mejor manera para entender un apego ansioso es, el que tiene apego ansioso, hermanos, es como si agarrara un cachorrito, un perrito, y lo ahorcara. Entonces, lo que hace la persona que tiene apego ansioso, está ahorcando a todos sus seres queridos. O sea, de tal manera que prefieren estar sin ti para poder respirar. Porque tú, estás sobre ellos. Los estás abrazando demasiado y los estás ahorcando. Y los estás ahogando. Entonces, esas personas lo que hacen es que rechazan eso. Dicen, ¿sabes qué? Me saturas, no puedo estar contigo, mejor me voy de aquí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te hace sentir así? Si te dicen que te amo, ¿por qué no te sientes que te aman? Si te dicen que van a estar ahí por ti siempre, ¿por qué no te sientes así? Esas partes son las que estoy hablando de que tienes que analizar para poderlas identificar. Y una vez que lo haces, puedes empezar a ver cómo puedes ser más misericordioso contigo y empezar a aceptar todas las 7 divinas justicias de Dios en su amor. Porque no aceptamos su amor por eso, no desarrollamos nuestra espiritualidad por eso, no tenemos una buena relación por eso, porque literalmente no lo creemos. No creemos que Dios está por nosotros. No creemos, empezamos a ver las cosas
mal, empezamos a pensar que Dios está trabajando en contra de nosotros. Pensamos que lo que nos pasa es porque Dios no me quiere, porque Dios no me ama, porque Dios no se manifiesta. Entonces, en esa forma afecta esa parte. Y a veces no tienes que ahogar a un ser querido, a veces te ahogas a ti mismo. No tienes misericordia contigo mismo. Literalmente eres muy ansioso y se hace de esa manera. Ahora, la número 5, la quinta parte, es la parte de cuáles son las heridas del alma. Y tal vez este es el más importante, ¿no? Porque hablamos del apego que tengo yo, hablamos del apego que tienen nuestros seres queridos, hablamos de escribirlo, documentarlo, y luego hablamos de la parte de que, ok, ¿cuáles son las chispas? Pero la parte más importante es, cuando haces este análisis, vas a tener que llegar al punto de, ¿por qué soy así? ¿Y por qué me siento así? O sea, ¿quién me dañó de tal manera que soy así? Y a veces en esa búsqueda no te va a gustar ver la respuesta. Porque a veces la gente que más dice que te ama es la gente que más te dañó. ¿Me entiendes? A veces tu mamá con las mejores intenciones te hizo así. Tal vez tuvo las mejores intenciones, pero te hizo muy dependiente de ella o de él. O hay veces tal vez, no sé, de pequeño, el hecho que tu mamá hubiera preferido trabajar en vez de cuidarte, te hizo así. O el hecho que tu mamá o tu papá decidió irse con otra persona y no quedarse contigo, te hizo así. O el hecho que tu papá, y son preguntas que te haces, ¿no? Que dices, por ejemplo, ¿por qué mi papá no se quedó? O sea, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué no se quedó con nosotros? ¿Por qué me abandonó? Entonces, en esas partes de las heridas del alma, lo que tú tienes que entender es que la razón por la cual tú no has podido recibir en su totalidad el amor de Dios, o el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti, como lo dice Juan en la lectura que hicimos, es por eso. Es porque internamente comparas a tu Dios, a nuestro Dios, con tu papá que te abandonó, con tu mamá que te abandonó, con la preferencia que ellos tuvieron. Y esa es la clave para poder sanar la herida. Si tú no lo aceptas, si puedes pasar toda tu vida y puedes morirte sin aceptarlo y está bien, pero te vas a ir incompleto, te vas a ir como que alguien no te amó lo suficiente. Y la parte de sanar las heridas tiene que ver con ello. Cuando una persona, por ejemplo, tiene temor en la intimidad, hablábamos del apego evitativo, hay gente que tiene terror tener intimidad, hay gente que no se casa porque tiene miedo a tener intimidad. Literalmente, vamos, es algo que no lo comprendemos tal vez, pero cuando una persona fue abusada de pequeña, o cuando una persona no la cuidó el cuidador como debería haberla cuidado, entonces no puede desarrollar una saludable relación con su cónyuge y le va a batallar toda su vida de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos sanar eso? Es hasta que tú enfrentas ello. ¿Dios perdona los pecados? Sí. O sea, la pregunta no es si Dios perdona los pecados, la pregunta es ¿por qué todavía batallamos con el apego, con la ansiedad, con el evitar, con la desorganización espiritual o emocional? Si Dios lo perdonó, a veces nosotros confundimos que Dios perdona con que Dios te quita todo eso. Y la gente debe de entender que el hecho que Dios nos perdonó nuestros pecados no anula que Dios nos quitó todo eso. Porque a veces Dios no lo quita eso. Eso es algo que tú tienes que afrontar tú mismo. Es decir, ¿sabes qué? Tengo este problema. Si tienes, por ejemplo, si tienes un apego evitativo, o sea, no soy cariñoso con mi esposo, no soy expresivo con mi esposo, soy recio con mi esposo y realmente no quiero mostrar el amor que le tengo a mi esposo. Eso es tan importante porque si lo desarrollas de esa manera y lo aceptas, entonces lo puedes sanar con la ayuda de Dios. Pero si no lo aceptas, nunca lo vas a poder sanar. Nunca lo vas a poder sanar. O sea, como iglesia nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Pero tú eres el que hace el trabajo para sanar las heridas del alma. O sea, nosotros predicamos, tú tomas la palabra y la palabra sana el alma si la aplicas. Pero si no lo afrontas, ¿cómo lo vas a sanar? Pero si no lo aceptas, ¿cómo lo vas a sanar? O sea, no se puede sanar lo que no se afrenta. Entonces,
cuando empiezas a darte cuenta de eso, cuando sientes temor en la intimidad, cuando sientes que no te aman, cuando te preocupa totalmente el rechazo, cuando hallamos nuestras heridas, entonces podemos trabajar en ellas. Por eso en esta parte de la lección es una lección muy reflexiva. O sea, no es como que yo te digo lo que tú tienes que hacer, es que tú tienes que quererlo afrontar. Y si tú no lo afrontas, no hay nada que podamos hacer. O sea, no hay nada que se pueda hacer porque se están dando las herramientas, pero si tú no lo afrontas no hay nada que se pueda hacer. Y por eso batallas en tu cristianismo, porque tienes una desconfianza de Dios, porque piensas que Dios no actúa, porque muere un familiar y piensas que Dios está trabajando en contra de ti, porque tu esposo te abandonó y dices, no, es que ¿por qué Dios me hace esto? Es que Dios no tiene nada que ver con eso. Y entonces empiezas a separar esto que es tan importante, donde dices, ok, lo que los seres humanos me hicieron, mi padre, mi madre, mi esposa, lo que ellos me hicieron en su imperfección, no es lo que Dios me va a hacer en su perfección. Y empiezas a sanar el apego. O sea, mi esposo me abandonó. Tal vez sí te abandonó porque tenías un apego evitativo. Tal vez sí te abandonó porque tenías un apego ansioso, lo estabas ahorcando. Es posible. Es posible que por eso a veces la gente piensa que el cónyuge abandona porque es carnal o porque quiere tener intimidad. No, a veces tiene que ver porque es complicadísimo lidiar con tu personalidad. Entonces, ¿qué hace el cónyuge? Se va. Y a veces muchas mujeres o hombres dicen, pero ¿cómo es posible que este hombre o que esta mujer esté con esto si está bien feo, o que esté con si no tiene, pues es que no tiene tu apego? Esa es la diferencia. Que no lo ahorcan. Esa es la diferencia, o sea, por eso se fue. Y entonces, a menos hasta que tú aceptas y digas, ¿sabes qué? Sí, tal vez sí fue mi culpa. O tal vez sí es mi culpa. Es mi culpa porque me dejó. O es mi culpa porque lo abandoné, porque fui muy frío o él fue muy frío. O sea, es tan importante esta clase de los apegos porque si los entiendes, puedes recibir el amor de Dios. Ahora, entiendes esta parte y luego dices, el hecho que mi esposo me haya hecho esto, mi padre me haya hecho esto, no quiere decir que Dios me va a hacer esto. Y desarrollas tu fe. Porque mis padres son una cosa y Dios es otra cosa. Y si lo aceptas y te das cuenta cuáles son las heridas, puedes empezar a orar específicamente por esas heridas. Y decirle a Dios, ¿sabes qué? Tengo desconfianza de que mi cónyuge me ame. Pienso que me está engañando. Pienso que está viendo en su dispositivo puras cosas inicuas porque no soy lo suficientemente hermosa para él. O sea, empiezas a orar específicamente por aquello que te molesta, por aquello que te está turbando. Y luego, no solamente ello, empiezas también a trabajar de tal manera que te profundizas en la palabra de Dios. Ustedes vienen, yo preparo una lección y la escuchan. Vienen, yo preparo una lección y la escuchan. ¿Ok? Lo que tú tienes que ver, y ojalá lo puedas ver en forma visual, cada que tú abres la Biblia, en el momento que la abres y la lees, los labios de Dios te están hablando a ti. ¿Ok? Es Dios hablando a ti. Si tú hicieras un ejercicio en el cual tu esposa te habla a ti y en vez de escucharlo, estás en el teléfono, en vez de escucharle, estás viendo la tele, en vez de escucarle, estás en un pensamiento perdido. O sea, ¿cómo se siente tu esposa o tu esposo? ¿Cómo se sentirían, hermanos? Ignorados, ¿verdad? Irrespetados. Entonces, cuando tú lees la Biblia, pero no estás al 100% ahí, así se siente Dios. Cuando tú oyes la Biblia y no estás 100% ahí, así se siente Dios. Es lo que significa cuando dice no apagues las profecías o no menosprecies las profecías.
O sea, eso no solamente es de venir a la iglesia, es de, si tú no lees la palabra, si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo esta herida del alma y vengo batallando con esta herida por años y tengo que aceptar que por esto me abandonaron, tengo que aceptar que por esto no puedo hacer esto. Hasta que tú lo afrontas y le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a sanar esta herida, o sea, tengo este problema, ayúdame a sanarla, ayúdame a trabajar con ella. Entonces Dios puede trabajar con ella. Si no lo haces, nunca la vas a sanar. Y si no dejas que su palabra te sane, nunca lo vas a hacer. Por eso muchos no, o sea, tú lees la Biblia y estás oyendo la música, no se puede. Tú lees la Biblia y no estás al 100% ahí, no se puede. Tú la lees, te duermes, no se puede. O sea, es que simplemente no puedes sanar lo que no quiere ser sanado. Si tú quieres sanar tus heridas, las tienes que aceptar. Y si lo quieres hacer, pues tienes que hacerlo tú. O sea, por ejemplo, yo les digo lo que dice la Biblia en cuanto a cómo ser padres. Pero yo no voy a ser el padre de tus hijos. Tú eres el que tiene que ser el papá de tus hijos. Como iglesia no vamos a hacer tu trabajo. Tú lo tienes que afrontar. Tengo este problema con mi hijo o mi hija, estoy batallando en esto, y hasta que tú lo afrontas y dices, ¿sabes qué? Sí, la estamos regando, puedes trabajar en ello. Pero no puedes hacer eso hasta que digas, ok, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué soy pasalón con mi hijo o mi hija? ¿Será que tengo un apego desorganizado y pienso que al pasarle las cosas me va a amar más? Realmente lo hago por mí, no lo hago por ellos. Lo hago para que ellos me acepten a mí como padre y no ellos. ¿Sí ves cómo afecta todo esto, hermanos? Y cuando sucede de esa manera, hermanos, no te das cuenta que estás formando otro apego en ellos. Imagínate tú, si dijeras, por ejemplo, la raíz del problema sería, por ejemplo, no confío en Dios porque mis padres no fueron atentos conmigo. Fíjense lo que acabo de decir, hermanos. Posiblemente por eso no confías en Dios. Porque tus padres no fueron atentos contigo. Así de sencillo, hermanos. Y entonces vienes por años a la iglesia, pero no estableces una relación con Dios porque no confías en su totalidad por Dios, pero es la culpa de tus padres. Y eso piensas tú que anula tu responsabilidad, pero ahora que ya estás en este punto, puedes decir, ok, no confío en Dios por esto, no confío en Dios porque mis padres no fueron atentos conmigo, por lo cual me causa desconfianza con el Señor. Y mi ansiedad es muy grande cuando le pido algo al Señor en oración. O sea, fíjate lo que acabo de decir, hermanos. Estoy aceptando que no confío en el Señor. Muchos piensan que confían, pero no confían. Y estoy reconociendo que la razón por la cual no confío en el Señor es por mis papás. O me ahogaron, me súper ahogaron, o me súper no cuidaron. Y ahora puedes ver por qué hay una generación de esta manera. Hay niños con un apego muy ansioso, muy dependientes de Dios. Los papás quieren arreglar todo el problema a ellos en la escuela. No lo pueden hacer por sí solos. ¿Me entiendes? Hay niños que no pueden interactuar con la sociedad porque no saben qué significa eso, porque están en los dispositivos. Y parte es nuestra responsabilidad. ¿Cómo van a confiar ellos en Dios? ¿Cómo van a confiar ellos en su palabra? ¿Cómo van a confiar en sanar eso? Hasta que aceptamos ello, podemos hacerlo. Cuando uno se da cuenta, hermanos, que no es el Señor el que es desatento, sino que fueron nuestros padres, pueden tener una mejor relación con Dios. Esto es, ¿por qué no confío en Dios? ¿Dios no me ha mostrado las 7 justicias divinas? Si yo les pregunto, ¿es Dios fiel? ¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Es Dios leal? ¿Es Dios veraz? ¿Es Dios misericordioso? Entonces, ¿por qué no le creo?
Si tú ves a los discípulos en el Sermón del Monte, hermanos, varios tipos de apegos. Y Jesús les dice, si su padre que es malo, ¿acaso les daría en vez de un pez una piedra? ¿Te acuerdan ustedes esa parte? En vez de un pan esto, o sea, ¿por qué piensan que Dios va a hacer eso con ustedes? Y los pone a reflexionar. Si Dios cuida de las aves, ¿por qué desconfías de Dios que no va a cuidar de ti? O sea, ¿de dónde viene esa desconfianza? Esa desconfianza viene del apego que tenemos con papá y mamá. Y lo que pasa es que pensamos que Dios es como papá y mamá. Mi padre fue un adúltero, tuvo hijos por otro lado, pensamos que así es Dios. Mi padre no me cuidó, prefirió el trabajo, pensamos que así es Dios, que está muy ocupado para oír nuestras... O sea, inconscientemente así lo relacionamos. Y lo que no estamos viendo, hermanos, es que si creemos que Dios, ¿verdad?, es Dios, entonces podemos empezar a sanar. Número 6, podemos empezar a establecer límites. Límites que son importantísimos, hermanos. ¿Crees que Dios lo puede hacer todo, hermanos? Bueno, no lo escuché a todos, pero me imagino que hay algunas dudas tal vez, y está bien, es parte de eso. Pero ¿tú crees que Dios lo puede hacer todo? ¿Sí, hermanos? Okay, entonces, ¿por qué todavía dudamos de Dios? Dudamos de Dios no solamente por nuestra humanidad, sino por el apego que tenemos. Fíjate cómo dice Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Fíjate cómo dice. A ver, fíjate cómo dice. Cuando establecemos límites, hermanos, es donde decimos, esto me da ansiedad. Y entonces, fíjate qué hermoso sería si digo yo, por ejemplo, Talies tiene este apego, yo tengo este apego, Caleb tiene este apego, y entonces digo, ok, tengo que establecer límites, porque si ellos lo cruzan, me van a hacer sentir mal. O si yo lo cruzo, me va a hacer sentir mal. Y lo mismo tiene que ver con Dios, hermanos. ¿Por qué Dios permitiría que pasemos por esta relación de apegos? ¿Y por qué simplemente no nos lo quita todo? Es que si no lo quita, y la forma en que nos lo quita es por medio de la fe. La fe nos mueve a un apego seguro, a estar seguros de que Dios nos va a cuidar, que no está muy ocupado para cuidarnos, que es un Dios único, que hay muchos seres humanos en la tierra, pero que para mí es un Dios único. Ahí en Isaías 43, 1 y 2 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿qué? En ti. Si creemos esto que acaba de decir el profeta Isaías, no dudamos que eso sea verdad. Pero regreso a la pregunta, entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no estamos prontos a recibir su amor en su entera amplitud? ¿Por qué no hacemos eso? Porque estamos dañados. Nos dañaron. Y esa parte de dañar, aunque Dios me perdonó, es la que me impide establecer una excelente relación con Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando una persona tiene un apego evitativo, coloca ciertos límites porque le hacen sentir miedo. Tú te puedes dar cuenta, hermanos, porque hay gente que, por ejemplo, les súper molesta que le hagan cariños en público. Les súper molesta, hermanos. Es más, su esposo lo quiere abrazar y lo avienta, hazte para allá.
Y se siente orgullosa de que nunca le dice te quiero a tu esposo, como si fuera algo de sentirse orgulloso, hermanos. Pero te puedes dar cuenta en esa parte. Cuando una persona tiene este tipo de apego, su límite le hace sentirse con miedo, con terror o con alguna tristeza u otro sentimiento. Porque él mismo puede recordar a sus seres queridos, los cuales son más conscientes de cómo es. Si yo fuera más consciente, y es la parte de saber, creo que Dios lo puede hacer todo, pero ¿por qué no puedo establecer esta relación bien con Dios? No lo puedo hacer porque tengo estos apegos. Porque cuando me va mal en la vida, realmente siento que Dios no arregla mis problemas. Por eso no oro, porque no tengo confianza. Si realmente orara y creyese que en la oración me los va a arreglar, lo haría. Pero como mi apego es ansioso o evitativo, y cuando he orado no sucede, entonces de nada sirve que ore. De nada sirve que exponga. Dice Pablo, ¿va? Háganse vuestras peticiones, ¿verdad?, públicas. O sea, porque es importante que si yo tengo una necesidad le diga a toda la iglesia. Una persona que tiene apego ansioso no le dice nada a nadie. Y luego reclama por qué no la asistieron, por qué no le ayudaron. O sea, no hace sentido. O sea, si quieres que te ayuden, ¿por qué no decir algo? O sea, por un lado, lo que está diciendo es, no quiero que sepan mi vida, y por otro lado, que le está diciendo a todos, es su culpa lo que me está pasando en la vida. Espérate, o sea, no es así. Así no es la vida. O sea, simplemente no lo expresaste. Esa parte de los límites permite ello. Pero si somos conscientes de qué apego tienes tú, si tú dices, mi esposo tiene este apego, y cuando cruzo este límite es cuando lo veo que se pone medio mal, entonces voy a tratar de tener ese respeto para con mi cónyuge. O sea, si a él le súper fastidia que lo esté ahorcando, yo a veces, lo voy a decir, tengo que ser muy sabio, prudente, ¿eh? Lo voy a decir, no lo digo en mala onda, ¿okay? Pero lo digo para que a ver si la clase todavía da más luz. Yo a veces veo el apego que tienen algunos hermanos o hermanas, hermanos, y digo, qué difícil es ser el cónyuge de la hermana. Pobrecita, la de ir como en feria, porque la hermana tiene un apego tan ansioso, es celosa, insegura, incapaz de darse cuenta de eso. ¿Ah? Y yo nomás veo cómo el esposo se aleja lo más posible de ella y digo, qué difícil va a ser el marido, no quisiera estar en sus zapatos. Y a veces uno piensa, pero si la hermana lo quisiera solucionar, pero ¿sabes que a veces ni aún con estas clases lo solucionan? ¿Qué te quiere decir eso? La hermana está feliz victimizándose y la hermana quiere vivir este tipo de vida, es la vida que quiere llevar. Eso no importa cuánto te la den, no lo arreglas. Pero diría uno, si yo sé que mi esposa es así, veo un límite, consciente de que ella tiene un apego ansioso evitativo. Ahora, porque soy consciente, trataré de darle su espacio, trataré de darle su lugar. Fíjate lo que es la importancia de concientización del apego del cónyuge. Lo mismo con los hijos. Lo mismo con uno mismo. Yo me doy límites a mí. Digo, ¿sabes qué? Yo me pongo así cuando esto pasa. Entonces tengo que darme límites. Y tengo que reposar y confiar en el Señor. Y es la parte de número 7, ¿verdad? La parte de cómo arreglamos esto. Viviendo y aceptando el amor de Dios. Y no es fácil, hermanos. Porque no importa lo que hagamos, si tenemos el corazón compungido, Dios nos va a perdonar. Y tenemos que tener esa confianza con Dios, que no importa lo que hagamos, Dios nos va a respaldar, si hacemos las cosas correctamente. Pero mucha gente no acepta su amor, y cuando la gente comete un error, lo primero que hace, hermanos, es que se aleja de Dios. Porque se olvida que Dios es misericordioso, que Dios es leal a los pactos, que Dios es fiel. Entonces, fíjate qué interesante, hermanos, porque cuando cometemos errores, nos alejamos de Dios porque no sabemos vivir en su totalidad en su amor. Cuando tenemos problemas, dice Dios, yo voy a estar contigo, en el río voy a estar contigo, en el fuego voy a estar contigo, no te va a pasar nada. Pero cuando pasa algo, hermanos, a veces somos tan duros con nosotros mismos
que decidimos ni siquiera regresar con Dios. Ahora, soberbia la de Pablo cuando Pablo dice, no hay nada que me separe del amor de Dios. ¿Lo ven como soberbia, hermanos? ¿Es un apego a qué, hermanos? Seguro. O sea, cuando Pablo dice, ni espada, ni muerte, y empieza a hablar, me separará del amor de Dios, a veces tú dices, híjole, ¿cómo me gustaría tener ese tipo de fe? La verdad es que sí lo puedes tener. Sin lugar lo puedes tener. Porque Pablo dejó de humanizar a Dios. Pablo dejó que Dios fuese lo que era. Un todopoderoso, una persona que todo lo sabe, una persona que está en todo lugar. Y cuando Pablo hizo eso, fue que Pablo empezó a hablar de esa manera, que se nos hace imposible llegar a ese punto. Para mí el morir es ganancia. Es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero espérate, Pablo, ¿cómo? Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿cómo puede Pablo decir eso? ¿Cómo puede Pablo llegar a ese punto? Pablo puede llegar a ese punto porque Pablo está experimentando el perfecto amor de Dios. Ahí, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en la lectura que se dio, y es el versículo que estamos acentuando, primera carta de Juan, capítulo 4, en el versículo 17, dice así, o sea, ¿es el amor de Dios perfecto, hermanos? ¿Es su gesed? ¿Tiene las 7 justicias divinas? ¿Sí o no, hermanos? Ok. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Si su amor es perfecto, el hecho que el amor de Dios sea perfecto no quiere decir que se perfeccione en nosotros. O sea, ahí cuando dice Juan, por ejemplo, 1 Juan 4, 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. No en un apego ansioso, no en un apego evitativo, ni en un apego desorganizado. No. En eso no se puede perfeccionar el amor, porque el amor de Dios es perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, ¿por qué sigo sintiendo esto? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Y Dios no nos va a abandonar. Cuando nos afirme y dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, la primera pregunta es, ¿creemos eso? ¿O estamos de acuerdo que basado en nuestro apego, cuestionamos eso? Y cuando dice ahí la palabra, dice, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, sigue hablando de esta perfección de amor, o sea, esas 7 justicias divinas. ¿Cómo que puede ser tan perfecto el amor de Dios? Es que Dios no nos va a fallar, menos. O sea, aunque estemos ahogándonos en un vaso, Dios nos saca del vaso. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Dios no quiere que lo tratemos como a nuestro papá ni como a nuestra mamá, porque ellos en su humanidad e imperfección cometieron muchos errores. Dios quiere que lo tratemos como Dios y que le hablemos como Dios y que confiemos en Él como Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿qué, hermanos? En el amor. Y tal vez toda la búsqueda del escrito es esa, que lleguemos a experimentar el perfecto amor de Dios, que lleguemos a creer que Dios nos ama, pero no se puede experimentar si no lo recibimos. Por eso estoy hablando de los apegos, porque los apegos, hermanos, estropean recibir el amor de Dios. El amor de Dios ya es perfecto. Entonces, ¿por qué me siento así? Si es perfecto. O sea, no me hace sentido, como que no engrana. Bueno, no engrana porque tenemos heridas, hermanos. Y hasta que las afrontemos vamos a poderlas sanar. Y tal vez fue nuestra mamá o nuestro papá, nos hicieron muy dependientes de ellos. En su propia desgracia nos hicieron dependientes de ellos. Para todos ellos, hermanos. Y a veces sin quererlo estamos haciendo esto con nuestros propios hijos, hermanos. Lo estamos poniendo en una cápsula. Lo estamos ahogando. Queremos que sean seguros y que establezcan relaciones
fuertes con otras personas. Pero imagínate una hija así, que se case, así como tú, que los ahogas, que ahogas a tu cónyuge. O sea, ¿por qué la hija y hace eso con el yerno? Y luego te preguntas, ¿pero por qué tienen tantos problemas mis hijos en sus matrimonios? O sea, como que algo como que no encaja, ¿no? O sea, algo pasó, hermanos. Y hasta que uno sana esas heridas y vive en su amor, entonces uno puede decir, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Cuando concientizamos, mi cónyuge tiene este apego, yo tengo este apego, voy a trabajar de esta manera para no interferir, sino para ayudar. Empezamos a trabajar bien, hermanos, y podemos pasar los dos de un apego inseguro a un apego seguro, a confiar que vamos a estar bien. ¿Alguien me entendió, hermanos, la lección? Levanten la mano quien se conectó con la clase, hermanos. Okay. Y con eso, reitero, el libro continúa. O sea, yo tuve que detallar un poquito más esto en el libro, no lo voy a explicar en las clases. Estará en el escrito, pero espero que las lecciones de estos meses hayan sido de bendición para ustedes. Lo voy a abrir para preguntas, más tarde si alguien tenga alguna pregunta. Hermana Jairi. Sí, es que la verdad que nuestros hijos tienen nuestro apego. Es algo, uno de los dos, los hijos tienen el apego de uno de los dos padres. Y sí se transfiere, se traslada. Esa es la parte, cuando hablo yo de que seamos sinceros, es bien difícil, porque estoy diciendo, si tú ves a tu hija, si se casara, en el caso de ustedes que tienen 3 niñas, si se casara, o sea, ¿va a ser diferente a mí? O sea, por ejemplo, yo a veces veo en la iglesia, porque ya vemos varias generaciones, ¿no? Y veo, por ejemplo, una hermana que está amargada en su totalidad, ¿no? O sea, está súper amargada, no sonríe. Y empiezo a ver las hijas y igual. Y dices, bueno, pues es que, dice el dicho común, pues es que tal palo, tal qué, tal astilla. O sea, igual de amargada. Y uno quiere como cortar el eslabón más débil, pero no se puede. Porque quien lo tiene que hacer es ellos. O sea, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo soy Jairi, este es mi papá, y así soy porque así soy. Ahora, ¿qué me ha afectado en mi matrimonio? Y si yo estoy invitando esto a mis hijas. Eso solamente lo puedes contestar tú, como yo puedo contestar lo de Caleb. O sea, ¿cómo me afectó mi mamá totalmente? ¿Cómo me afectó mi papá? Me afectaron increíblemente. Y ahora, o lo cambio yo, o sigue pasándose esto. Y hacemos de nuestros hijos inseguros, o con matrimonios tóxicos, o con familias tóxicas. Si Dios creó la familia, dices tú, ¿por qué? ¿Es difícil estar casados? Sí. Pero imagínate, estar casados con este tipo de apegos, si ya es complicado estar casados, imagínate con eso. Entonces, ¿es posible tener matrimonio sano? Sí, pero tienes que cambiar esa parte. Por eso yo le digo, aunque uno no elige la esposa o esposo de sus hijos, pues sí es bueno echarle un vistazo a los papás, ¿no? O sea, no en mala onda dices, híjole, deja veo. Ay, suegrita, o con suegra, ¿va? Pero pues, porque se traslada, o sea, sí se puede sanar, sí, pero es un proceso de sanación que no en un año, o sea, estamos hablando de tiempo, tú te das cuenta y a veces uno madura, ¿no? ¿Y cuándo ha pasado que la mujer o el hombre llegan a los 40, 50 años y, oye, ¿qué estoy haciendo? Como que apenas pasaron 30 años y ya se les fue la vida, cuando lo debieron haber hecho desde el principio. Y a veces eso reclama de nosotros un llanto genuino, ¿no? De estar solos con Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Híjole, ¿cómo lo estoy regando? ¿Cómo estoy cometiendo errores? Ayúdame. A eso me refiero, esa es esa oración que tienes que hacer con Dios. Tienes que aceptarlo para poderlo sanar. Hermano Osvaldo. Sí.
Sí, yo creo que eso requiere mucha madurez, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les decía en una de las lecciones pasadas de esto, les decía, voy a hablar de mí, ¿ok? Para que haga sentido, pero yo veo a mi mamá y veo a mi papá. Cuando yo era pequeño, no veía ningún defecto en ellos. Me casé, no veía defectos en ellos. La verdad que mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá. Es cuando uno madura que dices, ah, caray, mi mamá está bien mal, ¿eh? O sea, si eres objetivo, dices, men, qué mala onda, jefa. Estoy siendo honesto, hermanos. Pero luego ves su padre y su madre y sigue pasando. Entonces, cuando llegas a esa madurez y lo aceptas, entonces puedes cambiarlo. Porque si no lo ves, si no lo quieres aceptar porque pues es mi mamá, qué mala onda, entonces nunca lo vas a ver. Vas a pensar que son perfectos y tú eres perfecto, son perfectos y entonces no hay nada que sanar. Pero si lo acepto y sabes qué, mi mamá, por ejemplo, tiene un apego ansioso, lo que yo veo, por ejemplo, en Vita, y si lo aceptas y sabes qué, y estos son los problemas que yo veo con Tony, por ejemplo, con mi papá, y veo cómo es con mi papá, y luego veo cómo es mi papá con mamá, entonces, como que aceptarlo cuesta mucho trabajo, es un gran paso, es increíblemente difícil, pero dar ese paso, ya cuando lo aceptas y dices, ok, ya no es necesario que sepas eso, solamente con que sepas qué apego tienes, ya puedes trabajar en ello. No necesitas saber, ok, fue en este momento que... No. O sea, y ya puedes trabajar en ello. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tú mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo